Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con Listeria monocytogenes, una bacteria, bastante particular. Se transmite por alimentos y puede tener consecuencias serias. Vamos a ver cómo se las apaña para cruzar nuestras defensas, sobre todo la del intestino. Y para eso tenemos un par de estudios muy interesantes. Uno de Lequi y su equipo, de 2001, que es, una genialidad de modelo animal, y también una revisión de Posfei-Barb y Walt de 2009, que nos da una visión más amplia. Y usaremos unas notas guía como referencia. La idea es entender el mecanismo molecular, el truco, por así decirlo, que usa Listeria para invabir, y por qué es un problema sobre todo en embarazadas. Vamos a ello. Venga, empecemos por lo básico. Listeria monocytogenes. Es un bacilo, forma de bastón, gram positivo, por cómo se tiñe en el laboratorio, y anaerobio facultativo, o sea que le da un poco igual si hay oxígeno o no. Y un detalle importante, crece en el frío. No se deducan a fagocitar, a comer bacterias, como las del epitelio intestinal. Y para entrar ahí, tiene un arsenal. Unas proteínas clave son las internalinas, INLA e INLB. Son como las llaves. Luego, una vez dentro, está en una vacuola, una bolsa. Y para salir de ahí, usa la listeriolizina O, la LLO. Y no se queda quieta. Con otra proteína, ACT-A, usa la actina de la propia célula, como un motor para moverse e invadir las células de al lado. Y todo esto lo dirige un regulador maestro, PRFA. En la revisión de Posfei-Barb se explica muy bien todo el ciclo. ¿Entendido? O sea, está perfectamente equipada. Pero claro, lo primero es superar la barrera del intestino. Y aquí entra el estudio de Lequi, el de 2001. Porque se encontraron con un problema, ¿no? Resulta que los ratones, que se usan para todo en el laboratorio, pues, no eran un buen modelo para estudiar esto. Para la entrada inicial. Así es. Se dieron cuenta de que la internalina A de Listeria, esa llave, no encajaba bien en la cerradura de las células del ratón. Esa cerradura es la E-caderina, una proteína que une las células epiteliales. Y lo más curioso es que la diferencia era mínima. Un solo aminoácido en esa E-caderina, en la posición 16. Los humanos y los cobayas tienen prolina ahí. Los ratones, ácido glutámico. Un solo aminoácido. Vaya. Y marca toda la diferencia para entrar o no por el intestino. Exacto. Una diferencia brutal. ¿Y cómo lo vieron? ¿Cómo lo demostraron? Pues primero usaron cobayas. Como tienen esa prolina, igual que los humanos, sí eran susceptibles. Vieron que si les daban listeria normal, por vía oral, enfermaban. Pero si les daban una listeria mutante, sin la INL funcional, pues esa cepa era mucho menos virulenta. Casi no cruzaba el intestino. Ah, vale. Ahí se vio la importancia de INGLA, E-caderina en esa fase. Eso es. Y luego vino lo más ingenioso. Crearon ratones transgénicos. Modificaron ratones para que fabricaran E-caderina humana. Pero, ojo, solo en las células del intestino. Usaron un promotor específico del intestino, el de IFA-P, para controlar dónde se expresaba esa E-caderina humana. Qué bueno. Como poner la cerradura humana solo donde hacía falta probarla. ¿Y funcionó? Funcionó a la perfección. Esos ratones transgénicos, al darles listeria normal por boca, morían. Pero si les daban la mutante sin INL, sobrevivía. Mientras que los ratones normales, los no transgénicos, resistían las dos cepas, por vía oral. Y al mirar los tejidos, la histología veían la invasión en los enterocitos, en las células intestinales, y daño. Solo en los cobayas y en los ratones transgénicos que recibieron la listeria normal, la salvaje. Con la mutante, no. Clarísimo. La prueba definitiva del papel de INILA en la invasión del intestino. Vale, pero me surge una duda. Si la E-caderina está en los laterales uniendo las células, ¿cómo llega la listeria que está en la luz del intestino hasta ella? Parece escondida. Sí, es una muy buena pregunta. Y todavía se discute un poco. La hipótesis que proponía Lequi era que Listeria aprovecha, como ventanas de oportunidad, pequeñas aperturas que se crean temporalmente cuando las células del intestino se renuevan, sobre todo en las puntas de las vellosidades. Se están muriendo y reemplazando células continuamente. Y otros estudios, como menciona Posfei-Barb, sugieren que la otra internalina, la INB, podría ayudar. Al unirse a su receptor, c-Met, quizá manda señales que hacen que las uniones entre células se relajen un poquito. Entiendo. Como si INB abriera un poco la puerta para que INLA pueda usar su llave,
la E-cadherina. Algo así. Podría ser una colaboración, Y esta interacción INA con E-cadherina solo es importante en el intestino. ¿no? Y aquí es donde conectamos con por qué es tan peligrosa en el embarazo. Resulta que la E-cadherina humana también está en la placenta, en las células que forman la barrera entre madre e hijo, el sincitio trofoblasto. Así que la misma interacción IALA-E-cadherina que le sirve para cruzar el intestino, Sí, le sirve para cruzar la placenta, ya veo. exacto, le permite invadir la placenta y llegar al feto. Esto explica bastante bien por qué Listeria tiene esa afinidad por la unidad fetoplacentaria. De hecho, hay estudios epidemiológicos que cita Posfay-Barbe que muestran que las cepas que se aíslan de casos de listeriosis en embarazadas suelen tener una IALA que funciona perfectamente. Queda claro. La interacción IALA-E-cadherina es como un paso clave, un cuello de botella, tanto para entrar por el intestino como para llegar al feto. Y la verdad es que el desarrollo de estos modelos animales, como el ratón transgénico, fue fundamental para poder demostrarlo. Sin duda, fue clave para poder aislar y confirmar esa interacción específica in vivo. Entonces, resumiendo, tenemos una interacción molecular muy concreta y muy importante para la virulencia de Listeria. Exacto. Y claro, esto nos lleva a pensar, si conocemos tan bien esta interacción en la E-cadherina, que es crucial para cruzar barreras como el intestino o la placenta, ¿podríamos usar ese conocimiento? Quizá para diseñar fármacos que la bloqueen y tratar la listeriosis o incluso darle la vuelta. Podríamos imitarla para crear sistemas que lleven otros fármacos a través de esas barreras de forma dirigida. Es una vía interesante, ¿sí? Una puerta que deja abierta esta investigación. Bloquearla para combatir la bacteria o imitarla para otras aplicaciones. Eso es. Es una de las líneas que surgen de entender también estos mecanismos moleculares.